En Sin Censura, vivimos la noticia. Saludo en estos momentos a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos de migración, investigadora del Instituto Mora, para que nos hable sin censura de las noticias más importantes a ambos lados de la frontera. Desde acá, desde las afueras del Palacio Nacional, la saludo, doctora, ¿cómo le va? Muy bien, Vicente, aquí encantada de escucharte. ¿Cómo están? Oiga, pues contentos de saludarla como siempre y también interesados en los temas que siguen saliendo diariamente en México y en Estados Unidos. Empezamos, si le parece, por las fake news. Ahora dicen que renunció Alfonso Romo, tienen que salir a desmentir. Hoy en la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste que hay chayoteros que no sabe de dónde están recibiendo el dinero, pero bueno, en clara referencia a lo que se sigue publicando y que desde su perspectiva no es cierto. Pues vaya situación del presidente con la prensa. Pues mira, yo creo que sí, porque pues obviamente sale información que hace ruido, que atrae la atención, que desvía de lo importante o de lo que por lo menos se quiere posicionar cada día. Y yo lo que veo que es muy interesante también es que como ya se puede hacer más pública la información de manera más acelerada, pues inmediatamente salen al paso y se evidencia la mentira o como se dice ahora el fake news. Nos quita tiempo, nos desgasta, implica aclarar, implica decir que no, por dónde va la cosa, pero yo creo que estamos en un momento muy bueno en el que se puede salir al paso muy rápido y eso yo creo que cambia totalmente el tono de lo que hemos estado discutiendo, Vicente. Claro que sí, doctora. Oiga, por cierto, deme su opinión acerca de la marcha conservadora, marcha anti-AMLO, marcha FIFI, marcha de 5 de mayo, marcha del silencio, tantos nombres que le pusieron. Salieron a marchar el domingo para pedir la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador y pareciera que el discurso, las intenciones, lo que gritaban, pues no tiene un hilo conductor, pareciera que no tiene ni pies ni cabeza. Mira, yo tengo dos lecturas, Vicente. Una tiene que ver con que es muy positivo que la gente se manifieste. En este país que tenemos una cultura política muy, digamos, muy pasiva, donde la gente no tiende a participar en política, es muy positivo el hecho de que la gente salga, tome las calles, porque además es un acto democrático importantísimo. Espacio tomado, espacio que se le quita a la delincuencia. Entonces, que esta gente sea de la ideología que sea, mientras no sean ideologías prohibidas, ojo, porque eso sí está prohibido a nivel mundial, ideologías de ultraderecha, por ejemplo, es importante que se manifiesten, que hagan sentir, digamos, su presencia, y eso es muy válido. Además, sí, una cosa, el hecho de salir el día en que más personas están en la calle, que es el domingo, en Reforma, esta avenida emblemática de la Ciudad de México, pues permite también un contacto social que no se da tan fácil en nuestra sociedad que está tan segmentada por clases sociales. Y entonces lo que tú tienes es que gente de barrios que en su vida bajan a la parte céntrica de la ciudad, pues de repente están ahí y ven a miles de personas en bicicleta de todos los colores, clases sociales, viejos, niños, mujeres, hombres. O sea, creo que es un acto muy positivo en términos del performance político. Ahora, el problema con esta marcha es que como no tiene un discurso claro, como dicen cosas, digamos, sin una conexión y con unos piden la renuncia, otros piden demandas totalmente disparatadas. Y una que me preocupa mucho, Vicente, a mí. Fíjate que hay gente que ha aprovechado la marcha, estas marchas, y no es la primera vez, para sacar su odio, su parte xenofóbica de una manera muy primitiva, muy, digamos, de lo más salvaje que puede haber. Eso me preocupa mucho porque, bien que mal, van sembrando esa semilla. Entonces, es gente que empieza a hablar de una manera muy agresiva, incluso una mujer que yo vi los videos diciendo, ¿no? Bueno, casi que López Obrador era marciano o no sé de dónde es, porque lo catalogaba junto con sus migrantes, decía. El problema con eso es que es gente a la que le falta información y yo creo que aquí es donde podemos hacer mucho bien. Mira, la gente en México, esté donde esté, tiene que entender que somos parte del contexto internacional, digamos, por obviedad, pero la otra es que nuestro país desde hace por lo menos 40 años ha firmado acuerdos internacionales que nos obligan a responder
y darles cara, jurídicamente hablando, ante propuestas internacionales de avanzada en términos de derechos humanos. No se había hecho, Vicente, y no se había hecho porque teníamos gobiernos que firmaban, pero no cumplían. Y lo que está pasando ahora es que este gobierno llega y le toca cumplir. Entonces, no está haciendo algo que sea extraordinario, y cuando alguien pide que México se salga del foro del Pacto Mundial de Migración. Bueno, eso es una desmesura, es un nivel de ignorancia, porque no entienden que eso es algo que va más allá de un presidente o de un personaje. Es un acuerdo internacional que llevó mucho tiempo, que por cierto, digamos, estableció el gobierno anterior y los anteriores. Entonces, creo yo que estamos ante una situación donde a la gente le falta información. Me preocupa el discurso tan, decía yo, salvaje, pero también me gusta algo, Vicente, que así ya conocemos las demandas, las voces, las propuestas que son de muchos colores. Y también en consecuencia, pues uno puede opinar, por ejemplo, en este caso, me permite a mí tener un termómetro de decir, híjole, nos toca mucho hacer para informar a la población de este tipo de temas, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo no lo veo mal, lo veo interesante, lo veo colorido. Y otra cosa, la democracia se construye en las calles, Vicente. Está muy bien que salgamos todos cuando corresponda, cuando queramos, cuando se nos manifieste, digamos, el interés por la posibilidad, digamos, de apoyar o estar en contra también de alguna propuesta. Entonces, yo lo veo en ese sentido positivo. Obviamente, seguí con mucho cuidado lo que tú hiciste, el recorrido que tú hiciste en esta marcha, y sí vi cosas patéticas, pero bueno, ya lo han comentado mucho. Doctora, precisamente usted dice que la democracia se construye en las calles. Muchas personas dicen, ahora hay que salir a marchar a favor de López Obrador. Y yo decía, pues López Obrador no necesita una marcha. Las encuestas apuntan a que tiene el 80% de la aprobación de la gente que no salió a marchar el domingo pasado, la gente tal vez más humilde, y no intento apostarle al estereotipo de lo que se ha hablado de los que marcharon el domingo. Andrés Manuel, creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no necesita marchas en este momento en respuesta a lo que se vio el domingo 5 de mayo. ¿Qué piensa de eso? Pues mira, yo creo también, soy de la idea de que, bueno, no tienes por qué desgastar. Si alguien quiere salir y marchar, pues otra vez soy de la opinión que es totalmente válido, pero el asunto aquí es que, digamos, hubo una elección hace un periodo, pues no se había hecho ni un año de esa elección, y viene el periodo en el cual, a la celebración de ese día festivo, que fue el día electoral más importante de nuestra historia reciente, pues obviamente va a haber ahí sí una movilización seguramente muy interesante. Digo, faltan todavía meses, un par de meses, pero ahí podría ser un contexto interesante. Ahora, el ejercicio del poder no se mide por la popularidad solamente. Creo que eso es muy importante. Ya cuando se logra y se establece un gobierno con el nivel de los votos, de la legitimidad, del apoyo que las urnas dan, y que las urnas es el resultado de un proceso muy largo. No lo banalicemos, porque de repente parece ser que el día electoral, no, acuérdense que se construye a lo largo, en este caso, de una oposición de mucho tiempo, y también de un desgaste político de quien gobernó, pues obviamente de una desmesura impresionante. Entonces, ese resultado que tuvimos electoralmente hablando, no importa, o no es que no importe, pero no puede medirse solamente por si un día tiene más o menos popularidad el presidente en turno. Claramente es un presidente legítimo, con un mandato que lo obliga a cumplir lo que prometió, y que no importa si un día sube o baja, porque además acuérdate que el ejercicio de la popularidad es muy siniestro. Lo que tú tienes es que un día hace una acción muy competente, muy bien vista por la opinión pública, que además le gustan las cosas espectaculares de nuestro país, y sube la popularidad. De repente algo que tal vez no gusta porque el tono, porque el estilo, o no beneficia a ciertos grupos, que ojo, también pueden ser sectores que lo han apoyado mucho, y eso lo estamos viendo. Sectores que apoyaron y que ahora dicen, se ven, digamos, desilusionados, porque resulta que, pues obviamente, esto tiene un proyecto que va más allá del beneficio individual de cada uno. Lo que no acabamos de entender, o por lo menos es mi perspectiva, Vicente, es que la propuesta de López Obrador fue cambiar el régimen político, no a la élite política, no al gobierno en turno, no a los personajes que están dando la cara. Entonces, si eso es verdad,
tiene implicaciones para todos y sobre todo para los sectores de clase media, que algunos se manifiestan como que no les gustan muchas de las cosas que están viendo, y yo creo que no podemos guiarnos solo por eso. Es un elemento. La popularidad es interesante, pero francamente también es mucho de rating y mucho de esta cosa que se usa mucho ahora a través de, digamos, encuestas de mercado y ese tipo. Entonces, yo lo pondría muy ponderado. Doctora, regresando al tema de migración, al tema migratorio, nosotros en Sin Censura seguimos poniendo el dedo en la llaga cuando nos cede la palabra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer, precisamente, nuestro corresponsal Rafael Herrera vuelve a preguntarle acerca de migración y el presidente vuelve a apuntar con su respuesta hacia el sur, hacia este plan de desarrollo del sureste mexicano y Centroamérica. Pero también hay otro tema importante hacia el norte: los deportados, lo que pueden estar recibiendo o no recibiendo, cómo se les atiende en los consulados. Hay también pues un desacuerdo, un malestar porque se cerraron las oficinas del programa Paisano en algunas plazas importantes en los Estados Unidos, en los consulados de México en Estados Unidos. En fin, pareciera que el presidente está enfocado hacia el sur. Yo no sé si no es que no haya un interés, pero el gobierno, la política ha dejado un poco el norte, ¿o cómo lo entiende usted? Pues mira, Vicente, yo creo que hay una parte donde por migración se entiende sobre todo esto que tiene que ver con flujos, con personas que están transitando por el país por el proceso que estamos viviendo en este momento, que efectivamente es inédito para nuestra historia. Y se ven mucho más a los mexicanos que radican en el extranjero como ciudadanos mexicanos que simplemente están en otra geografía. Y eso a mí hasta me da gusto, fíjate, Vicente, porque tú me estás hablando de cosas súper puntuales que con más presión o más visibilidad, y no necesariamente solo el presidente, aunque por la figura que él tiene importa mucho y ayuda mucho que se mencione bien por raza. Bueno, a mí me encanta, no sabes, yo brinco de gusto cuando oigo estas cosas, cuando estoy oyendo la mañanera y de repente se mete otra vez el tema y digo, bien, ahí estamos, ¿no? Entonces, el punto es aquí justamente decir, a ver, como ciudadanos mexicanos, no importa dónde estés, de qué manera le exiges al gobierno, a tu gobierno, y ahí es donde viene, a ver, si es algo tan puntual como que si el programa Paisano, que si el recurso, que si el maltrato en un consulado, o que si faltan algunos elementos para poder terminar ciertos trámites, que es inadmisible que en nuestro país sigamos atorados con ese tipo de cosas. Bueno, son exigencias ciudadanas casi elementales que tenemos no solamente que exigir y alzar la voz, sino sacarlas, y te afectan a ti, me afectan a mí, claro, de diferente manera, dependiendo el asunto que se quiere resolver. Pero si son cosas de trámites o cosas que tienen que ver con el día a día del ejercicio, digamos, político-administrativo, bueno, más bien te está cambiando el tono de mexicanos migrantes a decir ciudadanos mexicanos. Donde estés y desde donde estés tienes el derecho y la obligación de exigir. Entonces, a mí hasta me gusta el cambio, Vicente, porque empieza a darles un contenido y un empoderamiento a la comunidad mexicana que tiene que cambiar también su tono. Si la exigencia sigue siendo, bueno, que el consulado ya no tenga, digamos, ciertas actitudes que pueden ser déspotas, que lo hemos discutido por años, se acabó, señores. Eso ya es inadmisible y no solamente se denuncia ahí, sino que en todo caso se alza la voz, y vaya que la alzan, ¿eh? Yo creo que ya ahorita estamos en un nivel de presencia de la comunidad mexicana que ya no va a permitir que pasen estas. Creo que hay que palomear muchas de las demandas que han sido, te digo yo, más administrativas para poder pasar a un nivel de participación, de empoderamiento, de presencia de otro nivel, Vicente, de parte de la comunidad mexicana, sobre todo en Estados Unidos, pero diría yo que donde esté, no quiero limitarlo. Entonces, fíjate que yo diría que la manera en que lo menciona López Obrador, sí separa, sí divide en el sentido de verse mucho en este proyecto que él tiene hacia el sur, pero vamos a sacarle, creo yo, ese otro contenido que implica empezar a reconocer en el ejercicio real a la ciudadanía más allá de las fronteras, que es algo que hemos estado demandando desde hace muchos años. Fíjese qué interesante. Entonces vamos de migrantes mexicanos
a ciudadanos mexicanos, no importa dónde estén. No lo había analizado desde esa perspectiva y por eso es apasionante platicar con usted, doctora, y ojalá lo entiendan también esas personas que en redes sociales dicen, ¿cómo puede ser posible que López Obrador le preste más atención a los que llegan a México, a los centroamericanos, a los africanos, que a los propios mexicanos? Pero con este discurso creo que puede irse aclarando el panorama, bueno, de entrada, para entenderlo de diferente manera lo que está ocurriendo, doctora. Bueno, y también, Vicente, en esta lógica, bueno, de que si alguien se atreve a decir esto de que, ¿por qué le presta más atención a unos a otros? Pues si no es papá, hombre, no es el papá que está eligiendo entre un hijo y el otro. Estamos hablando de un gobierno, de un sistema que además tiene pues sus múltiples, digamos, ventanillas, ¿no?, a las que hay que recurrir, y todo tema es importante, porque yo ahí te diría, nunca falta, y eso pasó por mucho tiempo hasta que logramos hacer entender a la clase política mexicana, a la sociedad mexicana también, que nunca faltará alguno que está trasnochado, pero bueno, lo dejamos en eso, que esta parte que tiene que ver con que los mexicanos que radican donde sea, y en este caso fuera del país, tenían la presencia y los derechos tal cual un mexicano esté donde esté. Luego, eso costó, Vicente, eso se llevó su tiempo. Era una cosa, yo te podría decir que hace 15, 20 años, los políticos más populares hablaban con un desprecio de los derechos de los mexicanos que radican en el extranjero, y ganamos esa batalla. Esa es una batalla cultural que ganamos entre los que están allá y los que apoyamos desde acá. Entonces, a mí me parece que no se trata, o no nos limitemos a esta cosa de ¿por qué le da a unos y les da al otro? Nombre, si no es de dar, si no es de él, si simplemente se trata de, incluso como qué país queremos, como proyecto de país, ¿qué construimos? Un país abierto, tolerante, que futurea, que se atreve a ver hacia adelante, o el país cerradito que no se atreve a entender que tiene una diáspora enorme y que eso lo hace país y que eso es lo que también nos fortalece, pero también el flujo constante, que ya lo hemos dicho aquí muchas veces, que se ha dado desde hace años, Vicente, que mucha gente se venga a enterar ahora, pues se tiene que ver, entre otras cosas, pues con falta de información, pero también con falta de interés. Ahora, que sea más visible, nos obliga a tomar, digamos, una posición de comprensión, de compasión incluso, Vicente, pero ahí sí diría yo que habla del México que queremos ser, un país, bueno, que nos toca, porque geografía es destino y ahí tenemos Estados Unidos. No podemos evadir ese papel que nos toca. Claro que sí, y esa claridad con la que habla usted del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, de las prioridades del presidente Andrés Manuel López Obrador, ojalá que también permee a los funcionarios públicos. No pueden seguir ocurriendo arbitrariedades contra los migrantes que van entrando a México. Y voy más allá, ojalá que los servidores públicos, los funcionarios, entiendan, se solidaricen, se sensibilicen sobre el fenómeno de los deportados mexicanos hacia nuestro México lindo y querido, para que se les ofrezcan las herramientas que necesitan para instalarse de nuevo en nuestro país, o aquellos que voluntariamente deciden regresar para invertir y participar en este cambio que ha prometido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque una cosa puede decir el presidente, una cosa puede decir el canciller Marcelo Ebrard, pero eso tiene que permear abajo a los servidores públicos. Con eso cerraría yo, doctora, ¿qué le parece? Me parece muy bien, y sí te diría, hay cosas que hemos criticado por años respecto al retorno migratorio forzado. La gente que no quería venir y desafortunadamente ha tenido que volver es una desgracia, pero es doblemente desgracia que el gobierno mexicano siga sin implementar todo lo que supondría un retorno pues un poquito menos dolido, un poquito menos difícil, Vicente, y eso sí pasa por voluntad política. No hay que quitar el dedo del renglón, y yo lo que diría es que el simple hecho de estar presentes, de alzar la voz y de tener digamos, la presencia cotidiana en el debate, ya también es educativo para la sociedad mexicana en general. Entonces, este tema del retorno es hasta una vergüenza que la gente padezca al regresar a su propio país. No debemos permitirlo, y en todo caso, se permitió en las anteriores administraciones, y yo creo que lo que toca es dar un giro de 180 grados, ya no solo en la narrativa, también en los hechos. Y con eso, pues, yo creo que estaríamos contribuyendo enormemente, y a lo mejor López Obrador no sabe del tema, vamos a suponer. Bueno, pues no puede saber de todo,
que sí podemos hacer es hacerle ver que es un tema importante a él y, como tú bien dices, a quienes son los directamente encargados del tema. Así es, doctora, me da mucho orgullo, mucho gusto que en los próximos días estarán participando usted y Jesús López Almejo de la UABC Tijuana en un evento acá en la capital mexicana. Me da mucho gusto que dos personas que confiamos, que admiramos, que respetamos, formen parte de estos eventos que mueven los temas que nos mueven a nosotros. Pues ya sabes, acá en lo que pueda y cuando les pueda informar de algo que sea interesante, y espero que, también polémico, ¿por qué no? Porque luego, pues también hay mucha gente que de repente, pues trae una visión que ya no corresponde al país que somos, Vicente. Hemos cambiado afortunadamente mucho, no solamente en términos de política general, sino también en muchas cosas que a veces la sociedad mexicana que radica en nuestro país, estamos adelante de ciertas ideas que desde el extranjero se tienen, y creo que se tienen que poner al día en este tipo de cosas. Aquí yo creo que somos mucho menos, cerrados a la idea de que se vea a México como un país, pluricultural, un país que futurea, que es capaz de abrirse al mundo, y que en ese sentido, pues, nos tienen que acompañar y tenemos que ir juntos siempre de la mano. Doctor, así es, pues bueno, una intervención fantástica, una intervención que pues tenemos ahí sobre la mesa. Vamos a estar muy esperanzados de esta cumbre que tendrán. Es una cumbre en realidad, doctora. La saludo con mucho gusto, Toño Ruiz. Y pues bueno, hasta aquí, le dejo cámaras y micrófonos a Vicente Serrano. Para cerrar nada más y decirle a la doctora Leticia Calderón Chelius que es un placer saludarla como siempre. Le mandamos un abrazo y quedemos al pendiente, doctora. Exacto, Vicente. Hasta luego. Abrazote hasta allá también. Abre tu mente. Infórmate. Sin censura.